seconds and counting. 5, 4, 3, 2, 1. Despierta Conciencia, tecnología e innovación desde Radio UAM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto poderlos saludar y despertar conciencia a través de Radio UAM. Mi amiga Normita Ramírez en la operación técnica totalmente en vivo. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero y les recuerdo que el día de hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera, es un día que, si recordamos, hace algunos ayeres teníamos grandes fiestas cívicas. Y es un día importante que formó muchas generaciones y ojalá que en estas modificaciones de pandemia tengamos todavía muy frescos ciertos símbolos que son parte de nuestra identidad nacional, de nuestra identidad cultural. Así es que ojalá que tengamos muy presente y en las casas podamos hacer un recordatorio de este gran día, este 24 de febrero, Día de la Bandera. Vamos a dar inicio a nuestro programa el día de hoy. Yo estaré muy contenta, ya tenemos enlazado y casi listo a nuestro invitado, pero vamos a compartir con todos ustedes el gran tema a tratar el día de hoy. Y por fin estamos listas y contactadas para saludar al doctor Miguel Ángel Chagoya Aranda. Él es investigador de CENIDET y el día de hoy va a responder una pregunta que es el tema y que me parece fantástica. Es ¿cómo tener una casa fresca? Doctor Miguel Ángel Chagoya, bienvenido a Despertar Conciencia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Es un gusto, un honor estar en tu programa de radio. Muchísimas gracias. Para nosotros igual, tenerte como invitado es un lujo y la verdad es que yo me muero de ganas de saber ya cómo tener una casa fresca. Esto es posible sin tantos cambios. Por supuesto hay que pensar en el monedero de cada una de las personas y el clima, ahorita ya lo percibimos. Si hace unos días todavía sentíamos el frío o invierno, ahorita ya todo el mundo siente la prisa y la llegada de la primavera con el calorcito, Doc. Sí, claro que sí es posible hacer algunas adecuaciones, algunos cambios para los presupuestos de todos y pues verlo reflejado en una mejora en cuanto a las condiciones de confort en la edificación. Entonces, sí, es muy posible y hoy me gustaría comentar acerca de cuáles serían las primeras cosas que podemos empezar a cambiar en nuestro hogar para poder tener una casa un poquito más fresca. Perfecto. Justamente con ese motivo iniciamos la mañana de hoy con dos melodías que tratan de estos pequeños cambios de nuestra casa y es el acompañamiento que desde la producción también agradecemos para Fabián Dávila Palau, que es parte de vestir y de darnos vida con este programa. Tener una casa fresca, basta con abrir ventanas, con cerrar ventanas, con cambiar de color en impermeabilizante. Empecemos con algunos tips, doctor Miguel Ángel Chagoya. Como bien lo comenta Susana, sí, eso que acabas de comentar, eso sí lo básico y es muy importante. Yo comenzaría con los colores. Esas tres cuestiones que comentaste son algo que me gustaría ver qué podemos cambiar en nuestra casa para poder mejorarlo. El color de la edificación es un factor muy importante porque todos los cuerpos en general tienen una cuestión en la superficie que le vamos a llamar las propiedades ópticas que van a permitir que se absorba la radiación solar o que se refleje. Entonces vamos a preferir colores que reflejen la mayor cantidad de radiación solar, ¿no? Ese muro en particular, el cual recibimos mucha radiación solar por la tarde, a ese muro en particular, ¿no? Le vamos a aplicar una capa de color, sobre todo un color claro, que sea un color blanco brillante.
Entonces, como bien comentaba hace ratito acerca de los presupuestos y todo, pues mire, puede ir usted desde la pintura así con microesferas, ¿ok? Y de ahí podemos ir a una pintura normal para exteriores, y ya en el caso de que la economía no nos dé, pues incluso con cal, así hacer una mezcla de cal, así como esa cal que se pone en los arbolitos, ¿sale? Y con esa pintar su muro, así si tiene usted una barda perimetral en la cual tiene el acabado de block, cámbielo por favor a incluso con cal, ¿vale? Pero sería mejor si pudiera poner ahí una pintura para exteriores, y va a sentir como del otro lado de ese muro al cual usted pasaba por la tarde y sentía como se desprendió un calorcito ahí del muro, bueno, pues va a sentir una gran diferencia, incluso aplicando eso. Digo, yo lo hice en mi casa, teníamos un terreno a un lado baldío y teníamos el acabado de block, pero por la tarde se sentía cómo se irradiaba calor, lo pusimos, y después fui viendo que los vecinos lo empezaron a aplicar y se acercaron a mí y me dijeron, pues lo pusimos porque vimos que tú lo usaste, pero la verdad se siente un cambio increíble, y trate de buscar siempre colores claros para su fachada también. Yo sé que a todos nos gusta expresar nuestra personalidad con el color, pero evite los colores oscuros. Y lo mismo va para el techo, ¿no? En el techo yo no sé por qué, de hecho lo he platicado con personas de la industria de los impermeabilizantes. ¿Por qué utilizamos el color rojo terracota para el techo de cine impermeabilizante? Yo no sé. Y les he preguntado por qué creen que la gente lo prefiere y no saben. Pero incluso aquí estoy en el edificio en mi centro de trabajo, y enfrente de las casas están pintadas con ese color rojo que absorbe gran cantidad de radiación solar. Entonces no es necesario que se compre el impermeabilizante con la más alta tecnología. Si puede, hágalo, pero si no, cuando vaya usted por su impermeabilizante, compre el que es de color blanco. Tienen el mismo precio, yo lo he comprado y tienen el mismo precio, pero es popular el rojo, porque incluso con compañeros hemos comentado como de, pues quizá, ¿qué se deberá que el consumidor busca el rojo? Y pues creemos que a lo mejor tiene que ver con que antes las casas eran de teja y se busca tener como ese color arcilla rojo en la superficie, pero es malísimo, evítelo por favor. Doctor, a mí me Sí. parece que aparte de todo, las casas blancas, los techos blancos, sí se ven mucho mejor. Pero yo que estoy pensando un poco en la razón un poco más científica del color, y estoy recordando que la luz, los colores al final son un reflejo de la luz, ¿cierto? Así Y es, correcto. decíamos que los colores claros, el color blanco, está reflejando la luz. O sea, es como si topara con una pared y la rebotara. Mientras tanto, vas oscureciendo o llegas al negro y lejos de rebotarla, la está absorbiendo. ¿Es así la característica? Sí, así es, muy bien explicado, Susana. Así es, la radiación solar incide en las superficies, y de esa radiación solar total que llega a la superficie, una parte va a ser reflejada hacia el medio ambiente, hacia el exterior, y otra parte va a ser absorbida. Los colores claros reflejan una mayor cantidad de esa radiación solar, y los colores oscuros lo absorben. Entonces, Y esa vamos a evitar. absorción de color es en la física, es una absorción de calor también. Claro que sí. Sí, digamos, ahí podemos ver que tenemos diferentes longitudes de ondas en cuanto a la radiación solar. Entonces también tenemos un espectro visible y tenemos un espectro en el cual no es visible, pero es la parte donde va a absorber el calor. Es la parte del espectro en donde va la mayor cantidad de calor. Entonces igual va a reflejar luz, pero a la vez ese calor también se va a reflejar hacia el exterior. Claro, pues vamos a tomarlo muy en cuenta, el techo, la fachada con colores blancos, con colores muy claros, específicamente el blanco nos va a traer una frescura, y esa Sí, frescura la claro. vamos a percibir en grados. En grados, así es, claro, o en pesos. Si tiene sistema de aire acondicionado, usted va a ver que su recibo
de la energía eléctrica va a disminuir considerablemente. Digo, depende mucho del clima, de su ciudad, depende de la orientación o de las especificaciones muy de su edificio, pero yo voy que por ahí en Morelos de un 20% así más fresco, lo vamos a poner así. En grados podríamos estar hablando en cuanto a la superficie del muro en unos 4 hasta 5 grados tal vez, ¿no? En cuanto al uso de energía eléctrica, yo le voy que por ahí de un 20%. Si pintas techo y muros, vas a reducir en cuanto al uso de energía destinada para aire acondicionado. Entonces, es una muy buena inversión. Claro, y esto es muy bueno saberlo. Incluso si tienes aire acondicionado, tendrás una mejora y, por supuesto, un ahorro. Y eso es muy importante pensando en nuestras casas. Sí. Ahora muy también bien. Las ventanas, lo comentabas hace rato, es algo que nos permite pues ventilar nuestra casa, y ahí el consejo es que utilicemos algo que se llama ventilación cruzada. O sea, que tengamos ventanas en más de un muro de nuestra habitación, ¿sale? En más de un muro en alguna orientación. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el aire fluya a través de. Muchas veces disponemos nuestra casa hasta el fondo y solo ponemos ventanas al frente. Entonces, para que el aire entre, pues otra cantidad de aire, el aire del exterior fresco entre, pues otra cantidad de aire debe de salir de mi habitación. Y si solo tengo ventanas en una parte del muro, pues no estoy permitiendo que el aire entre. Por muy grande que esté mi ventana, no voy a maximizar el flujo de aire. Entonces, lo ideal es poner ventanas en muros diferentes para que el aire que va a entrar por una ventana pueda salir por la otra, ¿no? No tiene que ver tanto con la cantidad, con la velocidad del viento, si solo tengo una ventana, sino más bien tiene que ver con una diferencia de presiones que se forma o que se tiene debido a que en los diferentes muros va a ir el viento a diferente velocidad, y esa diferencia de presiones va a hacer que el aire pueda entrar por una ventana y pueda salir por otra, ¿no? Se va a hacer una baja presión en una ventana y se va a generar una alta presión en otra ventana, y entonces el aire va a poder entrar a tu edificio y por otro lado salir. Entonces es muy importante que cuando diseñemos nuestra edificación, o el arquitecto, pues preguntarle eso, ¿no? Que tome en cuenta la ventilación cruzada. Claro. Doctor, y estamos pensando en ventilación cruzada, y esto tiene que ver desde el diseño, cómo están las ventanas, y yo también siempre había pensado que era solamente un tema que tenía que ver con cómo corre el aire, pero nos dices que aparte de cómo corre, o sea, no es el único factor el aire, hay otro. Ah, claro, sí, así es. Es eso, o sea, como decía, si pongo mi casa al fondo de mi lote y en la parte trasera no tengo ventanas, por mucha velocidad que tenga el viento, pues no va a poder entrar, ¿no? Es un efecto un poquito como lo que pasa con las alas de un avión. En una parte del ala, en la parte superior, el viento va a mayor velocidad que en la parte baja, y se genera ahí un sistema de baja presión en la parte baja del ala, y por lo tanto hay una fuerza de empuje, ¿no? Entonces, algo similar pasa ahí en las ventanas. Por ejemplo, lo ideal es disponer las ventanas así en muros opuestos. Entonces, en un muro yo voy a tener una velocidad del viento diferente a la del otro. Y eso va a hacer que en el muro, que eso haga una diferencia de presión, y entonces el aire corra. Va a ser como una succión de aire, por así llamarlo, ¿no? Entonces, eso beneficia mucho. No solo puede estar corriendo el viento a alta velocidad, pero si no tengo yo ese juego de diferencia de presiones, pues el aire no va a correr tan fácilmente a través de mi edificación, ¿no? Ahora hay que tener cuidado también porque puedo estar ventilando mi edificación, pero puede ser que yo ya tenga un efecto, digamos que mi edificación esté fresca y esté yo metiendo aire, vamos a llamarlo así, caliente, ¿no?, a mi edificación. Entonces tener cuidado también con la hora de la apertura de las ventanas, no siempre, sobre todo en la parte sur del estado, tener tanta ventilación es favorable porque pues estamos haciendo que pase aire a mayor temperatura, ¿no? Entonces estamos calentando más nuestra edificación. O sea, este consejo me gusta muchísimo, porque si yo abro las ventanas a las 7 de la mañana, todavía está el aire muy fresco, a diferencia que si las abro a las 12 del día o a las 3 de la tarde. Ahí Correcto. Sería mucho más prudente que incluso cerrar las ventanas. Pues no cerrarlas totalmente, porque sí queremos también, cuando hablamos de confort térmico, no solo, o de confort térmico, no solo es
o de confort más bien en general. Térmicos tiene más que ver con la temperatura, pero de confort al interior de una edificación también tiene que ver con la ventilación, con la calidad del aire, ¿no? Y sobre todo en nuestros espacios ahorita con esto del COVID, queremos que también esté ventilado. Entonces, igual no cerrarlo totalmente, pero sí manejar ahí el porcentaje de apertura de las ventanas para decir, ok, va a entrar un poquito de aire caliente, como comentas, a esas horas de la tarde, pero pues bueno, voy a ventilar un poquito mi espacio, ¿vale? Porque es algo que yo también noto mucho, sobre todo en los lugares donde hay aire acondicionado, que no tenemos la conciencia de que nosotros estamos consumiendo el aire de ese espacio, ¿no? Y estamos generando o agregando ese espacio CO2, ¿no? Por lo que estamos exhalando, entre otros gases, ¿no? Bueno, pero eso se va acumulando en el espacio, ¿no? Ahora con COVID tenemos más conciencia de eso, pero sobre todo si usted tiene un sistema de aire acondicionado o en salones de escuelas, es bueno que se ventile de vez en cuando porque la calidad del aire disminuye, incluso en salones, lo he visto yo como profesor, pues ya no es lo mismo, o sea, se enrarece mucho el aire, incluso eso ya no ayuda a nuestro confort, ya la calidad del aire baja y yo ya no estoy respirando la cantidad de oxígeno adecuado que necesito, ¿no? Entonces, eso también es importante cuidar en el confort en las edificaciones. Perfecto. Pues vamos a hacer hasta este momento una pequeña pausa, por favor, doctor Miguel Ángel Chagoya Aranda. Hemos recordado varios temas, pero recordar específicamente que el color de la fachada de nuestras casas, el techo, la impermeabilización con color blanco, va a traer una gran ventaja que va a implicar grados menos de calor. Y entonces estamos logrando una primera respuesta para cómo tener una casa fresca. Hablar de la ventilación a través de las ventanas también es importante, pensando en que sea esta ventilación cruzada, es decir, de un lugar a otro de la casa, pensando también que el horario nos puede favorecer si abrimos todo lo que se puede cuando el clima, cuando el aire está mucho más fresco, templado, este aire estará también impregnando nuestro espacio y a lo largo del día podemos reducir, siempre dejando una pestaña muy interesante para la ventilación, porque esto también refiere a la calidad del aire. Ya tenemos 2 muy buenos tips que podemos hacer casi todos, la mayoría en gran medida. Vamos a saber un poco más, solamente permítanos hacer una pausa y regresamos. Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. Esta es XHUAEM, Radio UAM, transmitiendo en 3 frecuencias: 106.1 Cuernavaca, 89.7 Cuautla, 91.9 Jojutla, desde nuestras instalaciones en Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa. Llámanos al 777-329-7911. Radio UAM, la frecuencia universitaria. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. No, yo ánimo, sí Sergio, todo es pasajero, no, ya verás. Me rompieron el corazón. ¿Qué? Vámonos corriendo al doctor, eso sí es de cuidado. Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud del corazón. Iremos a las praderas del cielo con Ricardo Peláez. Platicaremos sobre el gran universo de los chiles rellenos. Y en la música, Majo Aguilar. Todo esto a las 10 de la noche en su estación favorita y por redes en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos, donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante, las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo.
Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena, la esperanza de México. Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos. Estamos de regreso platicando con el doctor Miguel Ángel Chagoya de CENIDET. Y la pregunta, tema el día de hoy, es cómo tener una casa fresca. Cuéntanos más tips, doctor, por favor, porque ya estoy yo muy emocionada de que con las condiciones que tenemos podemos mejorar nuestra vivienda y esta sensación térmica de confort que tenemos al interior de los espacios. Claro que sí, Susana. Pues mira, yo puedo decir que otras son los elementos de sombreado. O sea, ya comentamos estas propiedades ópticas, que queremos absorber la menor cantidad de radiación solar que se manifiesta en calor al interior de nuestra edificación, cambiando las propiedades ópticas, ¿no? Y es pintar nuestra casa, utilizar un impermeabilizante, es algo que ya hacemos, solo hay que elegir de forma correcta. Ahora, ya quiero entrar hacia un elemento extra que puedes poner a tu edificación, son un elemento de sombreado, o sea, todavía disminuir o poner una barrera a la radiación solar, a ese calor que llega en forma de radiación solar a nuestra edificación. Y bueno, uno de los elementos más importantes de la edificación pues es el techo, porque es el elemento que recibe radiación solar durante la mayor parte del día, ¿no? Nuestros muros podrán hacerlo dependiendo de su orientación en la mañana o en la tarde, pero el techo lo hace durante la mayor parte del día. Entonces es muy importante también colocar elementos de sombreado en el techo para disminuir esa cantidad de energía que se va a manifestar en calor hacia el interior. Dentro de esos elementos de sombreado, así uno muy práctico es la malla sombra. Poner malla sombra a una distancia de unos 5 centímetros de nuestro techo, ¿vale? Aquí en Morelos es relativamente económica por la cantidad que se usa para la creación de viveros, en el uso de plantas de ornato. Entonces, sí, poner una malla sombra a unos 5 centímetros, tratar de que el viento no la levante mucho, eso ayuda muchísimo. Entonces, ahí incluso la malla sombra se vende como por porcentaje, ¿no? De 80%, de 90% de luz o de radiación que permite pasar, ¿no? Entonces, ahí tratar de buscar una mayor, y fíjense, ya estamos reduciendo en 80% o en 90% o en 70% la cantidad de energía que va a llegar ahí. Entonces, eso se va a ver reflejado al interior en un 80%, vamos a llamarlo así, más fresco, ¿sale? O muchos grados de temperatura, ¿no? Dependiendo de su ubicación. Sin embargo, la verdad es que está muy interesante, doctor, porque, por ejemplo, a veces tenemos toldos o techos o incluso estructuras que se quedaron ya sin la lona, lo podemos recubrir otra vez y esto nos va a traer este porcentaje interesante de reducción de calor. Claro que sí, tratar de utilizar cosas que tenemos en nuestro hogar es un muy buen tip. Ahora, aparte de malla sombra, sí, yo lo he visto en la parte sur. Yo la tecnología la conocía, se llaman techos ventilados, el poner una lámina sobre la edificación para poder ahí sí reducir de forma considerable o al 100% la radiación solar de forma directa hacia el interior de mi techo. Y eso es algo relativamente costoso, vamos a llamarle así, pero que veo que es rentable porque en la zona sur del estado he visto ya varias casas que lo ponen. Así pasé por una calle y una casa lo tenía y dije, wow, esto fue una buena inversión, ¿no? Y después el vecino la puso. Sí, adelante. Pero perdóname, porque no te entiendo bien esa cómo es. O sea, yo tengo un techo de concreto y aparte le agrego lámina. Sí, una estructura metálica que pueda llevar una lámina encima, puede ser lámina metálica o plástica, y a una altura de unos 10, 15 centímetros de mi losa de concreto. Eso hace que la radiación solar de forma directa no pase a través y entonces va a sentir usted un cambio radical. O sea, en vez de que sienta cómo el techo empieza a liberar el calor,
va a sentir al contrario cómo esa parte de su edificación es fresca, ¿no? Entonces, he visto esa tecnología que se está aplicando, esa técnica mucho en el sur del estado, y pues yo veo que sí es muy rentable porque se está aplicando cada vez más. Entonces, eso es ponerle una estructura con una lámina, si está dentro de sus posibilidades, en el techo de su edificación. Aquí, perfecto. los muros de concreto, liberan calor durante la noche, o sea, todo el día almacenan calor, absorben la radiación solar durante el día y durante la noche la liberan. Entonces, este efecto, sobre todo en la zona sur, que es donde hace muchísimo más calor, lo vemos que en la noche hay un bochorno muy grande en nuestras habitaciones, y es precisamente porque el techo está liberando ese calor que absorbió durante el día, lo está disipando durante la noche. Y si bien ahí ya podemos abrir nuestras ventanas, pero el calor que ya se está liberando al interior, pues va a ser bastante y va a continuar durante las horas de la mañana. Entonces, el poner un elemento de sombreado así en el techo, pues va a ayudarlo muchísimo, sobre todo durante la noche, a reducir bastantes grados al interior. Sobre todo en casas que son de techo bajito y que usted ya no sabe qué hacer, puede poner un elemento de sombreado así como tipo lámina, y va a refrescar bastante su edificación. Me gusta mucho esa opción y yo creo que ya voy a aplicar un elemento de sombreado de bajo costo y voy a estar muy atenta para percibir grados menos y por lo tanto tener una casa mucho más confortable con el clima. Oye, doctor, antes de que continúes te voy a pedir, vamos a meterle velocidad a algunos tips porque quisiera escuchar muchos más y el tiempo siempre nos gana. Pero hay una parte que estoy piense y piense de tu trabajo. Tú tú trabajas en el área mecánica. ¿Cómo es esto? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Y cómo lo llevas también armonizado con todos los sistemas térmicos en edificaciones? Ok, sí. Para mí fue un poquito al principio difícil hacer la conexión, ¿no? Porque en la parte de mecánica está uno más pensando en cuestiones como engranes, ¿no? Y cuestiones que tienen que ver más con movimiento, pero pues el calor es energía en movimiento, ¿no? Entonces, no es tan fácil ver la dinámica de todo lo que sucede en una edificación, ¿sale? Así visualizar el calor, pues no es algo que podamos ver, ¿sale? Vemos sus manifestaciones, pero pues tiene que ver con esa transferencia de energía, ¿no? Con cómo fluye la energía de un lugar al otro, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante ya cuando te pones como los lentes de la mecánica del calor, ver cómo una edificación es algo dinámico, algo que está interactuando con el medio ambiente en todo momento, y cómo lo que sucede en un momento repercute en otro. Fue sorprendente para mí ver cómo el aire es un fluido que está rodeando la edificación y va a transferir energía hacia él o va a absorber la radiación solar, lo que comentamos de las propiedades ópticas, la forma entre cómo dos cuerpos intercambian el calor debido a la diferencia de temperaturas. Entonces, como si yo tengo un árbol afuera de mi casa, es una superficie, vamos a llamarle, la superficie del árbol está intercambiando calor con el muro de mi casa, ¿no? Entonces se vuelve algo dinámico, muy interesante, como el aire al interior de la edificación es el fluido de trabajo, ¿no? Yo estoy pensando cuando estudiaba mecánica de fluidos como en una tubería o algo así, pero en una edificación el aire al interior es un fluido de trabajo, y en mecánica estudiamos como el movimiento, ¿no? Tenemos esa idea. Entonces aquí en una edificación estudiamos el movimiento del aire, de las partículas de aire, cómo se va a mover, en dónde se va a concentrar, dónde va a estar el aire que va a estar a mayor temperatura, dónde va a estar el aire que va a estar a menor temperatura. Entonces se vuelve algo, bueno, para mí se vuelve algo fascinante y que tiene una dinámica muy padre, y muchos estudiantes de mecánica veo que les cuesta un poquito tomar ese enfoque, pero bueno, es todo lo que aprendimos en transferencia de calor y mecánica de fluidos, ¿no? Perfecto. Pues vamos a seguir conociendo muchas más recomendaciones. Creo que en este momento vamos a hacer una muy, muy breve pausa y regresamos. Doctor, ahí te puse un mensajito. Nos vamos a ir más o menos como si fuera una lista de recomendaciones con algunas otras,
y las que requieran de descripción, pues vamos a tomar muy poco tiempo para aprovechar, y todos deseamos tener y, por supuesto, adaptar nuestra casa para tenerla más fresca. Hacemos esta muy breve pausa, ya volvemos. Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. La poesía es la memoria de la vida y los archivos son su lengua. Octavio Paz. Dirección de Gestión de Archivos, UAM. Horizontes Radio. Un espacio para la difusión de la docencia, La investigación, la cultura y el acontecer de las instituciones asociadas a la NUYES, Región Centro-Sur. Horizontes Radio, viernes 13 horas a través de Radio UAM. Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos. Enfant Guiropo, Maruao, Maruhue, Marua Fokpa, le Joron Fifame, le Rochemeon, Ntuno Enanyo Guiropo, Ntuno Nudebusu Hugolomia, le Guiropo Wasu, Bohonton Chede, Waji Tokunji, et Pachami, Koi Kambue. Plani ueaji, ei bebodo numido, emi pusu hujodo. ¿Cómo tener una casa fresca? El doctor Miguel Ángel Chagoya Aranda nos ha dado ya varias recomendaciones. Aprovecharemos un poquito más, doctor, y a mí me gustó hace un rato que mencionabas con el movimiento, la dinámica de fluidos, pensar en lo verde, en los árboles, la vegetación. La vegetación es muy importante como un elemento de sombreado también. Entonces es algo muy recomendable que en nuestros muros, por ejemplo, que es lo más práctico, pongamos ahí algún tipo de vegetación. Yo recomiendo sobre todo la bugambilia, que hagamos que crezca así pegada a nuestro muro. Entonces va a hacer que no pase radiación solar y las plantas están evaporando agua todo el tiempo. Entonces es como una burbuja de frescura que se pone en nuestra casa, ¿no? Entonces en ese muro que le da mucho el sol, ponga usted una bugambilia, plantas que no requieran mucho riego, y va a notar la diferencia, ¿no? La moneda, esa plantita de hojita pequeña, también se adhiere muy bien a los muros y le va a ayudar mucho a refrescar su casa. Perfecto. Otra cosa que puede hacer es la orientación. Piense muy bien. La orientación de la edificación, perdón, Susana. La orientación, ok. Sí. ¿Hacia dónde va cuando se va a construir la edificación? Es importante pensar hacia dónde, por ejemplo, van a estar el mayor área de ventanas, ¿vale? Porque si usted dispone las ventanas, por ejemplo, en el caso hacia donde se oculta el sol, pues durante toda la tarde usted va a tener radiación entrando por sus ventanas, que es calor, pues, entrando a su casa. Entonces no le conviene tanto, porque a esa hora es la hora de mayor temperatura ambiente. Entonces lo ideal es poner nuestras ventanas hacia el norte, por ejemplo, aquí en esta latitud en la que vivimos. Entonces es bien importante que cuando usted haga su proyecto de vivienda, piense hacia dónde se dirige el sol, el movimiento del sol, y pues esto es algo que nuestros antepasados o en otras generaciones pues sí veían, ¿no? Cómo era el movimiento del sol y su relación con el entorno. Entonces es bien importante eso, ¿no? ¿Dónde vamos a poner nuestras ventanas? Nuestra fachada principal, o si a ese muro le va a dar mucho el sol, vamos a llamarlo así, durante la tarde o durante la mayor parte del día, pues en ese muro podemos aplicar tal vez un tipo de aislante térmico, y bueno, eso es un poquito más costoso. Algunos materiales, algo parecido como al unicel, son como capas de unicel, que se pueden poner en los muros cuando usted construya su edificación. Va a ser una inversión que a la larga de verdad le va a traer un gran beneficio. Porque también absorbe el calor. Más bien hace que el paso del calor hacia el interior de su edificación sea más difícil, por así llamarlo, ¿no? Entonces no va a pasar a su edificación, aunque a ese muro le esté dando la radiación del solar directa hacia el sol durante toda la tarde,
va a pasar muy poco calor hacia su interior con respecto a un muro convencional. Entonces, el poner ese tipo de materiales aislantes es muy bueno. Claro, se convierte como en una barrera. Como en una barrera, así es, sí. Si de por sí estamos tratando de poner barreras a la radiación ahí con elementos de sombreado y película y colores reflectivos, todavía poner un aislante térmico es muchísimo mejor. Otra cosa que usted puede hacer en su hogar, pues es tratar de tener espacios verdes alrededor de su casa. Si usted puede construir cerca de un árbol, es magnífico. Los árboles hacen así como una burbuja de frescura alrededor. Entonces, tratar de tener sombreado por vegetación es muy bueno. Tratar de tener vegetación, llámele usted a vegetación a unas macetitas así en su jardín, bien regaditas, con plantas que no requieran de tanto riego. Eso también ayuda, sobre todo poner esas plantas cerca de las ventanas, porque van a refrescar ese aire que va a entrar a nuestra edificación. Entonces, el aire que venga del exterior va a refrescar un poquito ahí por un enfriamiento evaporativo de la vegetación que va a tener ahí cerca de sus ventanas. Claro, aparte de que son hermosas, le estamos encontrando otra ventaja a las plantitas dentro de casa. Y bueno, yo ya estoy viendo desde aquí la sonrisa de mi madre diciendo, ¿ya ven cómo tengo tanta razón en tener mis plantitas aquí en casa? Claro, sí, claro que tenía mucha razón todos ellos. Muy bien, pues tenemos varios tips, varias recomendaciones. Doctor, yo me he quedado pensando también un poco ahorita combinando el tema vegetación con los techos, y en muchos momentos nos han recomendado esto que le han llamado azoteas verdes. ¿Qué opinas? Bueno, son excelentes. Yo de hecho hice estudios experimentales en eso, y pues puede reducir el uso de aire acondicionado en más del 10% aquí en el estado. Y son geniales. Sin embargo, ahí la limitante puede ser un poquito el peso, que si nuestro edificio, pues ya tenemos un edificio, tal vez ahí el peso de la vegetación en el techo no sea algo que se consideró. Sin embargo, yo creo que todavía sí se puede hacer algo, poner algunas macetitas con plantas de tipo como rastreras, se le llama así, que crecen muy pegadas al piso. Entonces, son geniales, son excelentes, tienen un efecto evaporativo genial. Yo lo aconsejo muchísimo. Es un efecto que no tienen las otras tecnologías, que enfría bastante tu casa, porque al tener húmedo ahí la vegetación, pues no solo no estás permitiendo que pase calor, ¿no?, sino que estás absorbiendo calor de tu techo y de tu edificación. Entonces, tratar de poner plantitas, alguna macetita ligera que usted pueda poner allá en el techo, es bastante bueno. Perfecto. Doctor, y ahora que dices efecto evaporativo, es decir, las plantas están transpirando agua, pero en algunos lugares yo vi, incluso como de moda, en algunos específicamente como estrategia, tener un tipo como de rociadores de agua en las entradas con ventilación. Entonces es como entrar y sentir una brisita de agua. Sí, claro que sí, eso se usa mucho en espacios abiertos, es el enfriamiento evaporativo, para que esas gotitas se conviertan en vapor, pues absorben calor del ambiente, entonces refresca todo el ambiente alrededor. Entonces, también si usted tiene la posibilidad de poner alguno de esos elementos, sobre todo en lugares donde ventilan su casa, pues ese aire va a llegar más fresco a usted. Entonces, sí, poner ese tipo de rociadores, como de aspersores, es también una buena estrategia para enfriar nuestra edificación. O incluso hay unos muros en los cuales se conecta una pequeña bomba, y sobre un muro que esté así como dos mallas que aplasten un poquito, como de lo que se usa es acerrín. Entonces puede uno poner la malla que presiona el acerrín, y el agua baja sobre la bomba, y baja por el acerrín el agua, y con un ventilador se enfría también el aire que pasa a través de. O sea, ahí hay una combinación de agua-aire, que es lo que va a provocar esta sensación de frescura. Sí, así es, claro. Yo he visto esto en algunos lugares que son lugares de reunión amplios, como salones,
es como una especie como de cascada que utiliza el agua que se está evaporando ahí como para enfriar el aire que va a refrescar al interior. Perfecto. Pues la verdad es que tenemos muchas recomendaciones, hay que ver cuál podemos llevar a la práctica. Y doctor, estamos llegando ya a los últimos minutos, así es que la palabra es tuya, tú nos dices si tienes una recomendación más o simplemente ya es momento de despedirnos. ¿Y qué te parece si dejamos ahí la posibilidad de seguir realizando muchas más pláticas para conocer más de mecánica, más de los sistemas térmicos en las edificaciones y, por supuesto, cómo tener una casa fresca? Pues yo, como última recomendación, daría poner algún elemento de sombreado en las ventanas, algún toldo, alguna como lámina que puede poner así a veces como elemento de sombreado al exterior de sus ventanas o en sus terrazas, poner una lámina o malla sombra también en sus terrazas para que también no incida de forma directa en los muros. Entonces poner elementos de sombreado de ese tipo, sobre todo en las ventanas, es muy bueno. Y pues sí, yo encantado de que poder comentar contigo algunos otros tips o algunas otras cuestiones en cuanto a los fenómenos de cómo se transfiere el calor ahí en la edificación. También estaría encantado de poder hacerlo en otra ocasión, Susana. Me encanta la idea, la dejamos ya aquí en la agenda y tendremos muy pronto este encuentro para seguir aprendiendo, aplicando el conocimiento. Esta es una palabra que también cómo me hace sentir bien. Vamos a aplicar el conocimiento para tener ventajas, satisfacciones y ante todo confort. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Chagoya Aranda. Muchos saludos a todas mis amigas y amigos allá en CENIDET y estaremos muy pronto compartiendo más temas, más conocimiento y mucha charla desde Radio UAM para despertar conciencia. Gracias, doctor, por tu presencia y participación el día de hoy y nos quedamos con estos maravillosos tips de cómo tener una casa fresca. Ya pensamos en el color blanco de las fachadas y techos, las ventanas que de un lado a otro pueden hacer que se cruce el aire, toda esta oportunidad que nos va a traer el sombreado, y qué mejor cuando pensamos también en el sombreado más allá de los toldos y la malla sombra de la vegetación. Creo que esto va a tener también muchos datos interesantes. La orientación de las edificaciones me hizo pensar en las pirámides y cómo nuestros antepasados, bueno, no solamente lo preveían, sino que lo usaban, y podemos ver cómo baja una culebra en alguna pirámide. O sea, realmente estaban muy avanzados y desarrollados. Muchas gracias, doctor, por estos muchos consejos y seguiremos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Susana. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Gracias igualmente. Nos despedimos de Normita Ramírez. Muchísimas gracias, amiga, por todo tu apoyo y trabajo en la operación técnica. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Hasta la próxima. Despeja tus dudas, suma opiniones confiables, resta supersticiones y multiplica conocimiento. Te esperamos mañana para despertar conciencia.